Pues mira, yo soy el quinto hijo de una familia, mi padre era camionero y mi madre ama de casa, y bueno, a mí me dio por la psicología, que yo siempre comento que desde pequeño nunca pensé en ser otra cosa que no fuera psicólogo. Y me defino mucho también por mi trabajo. Y también soy padre de dos hijas y tengo pareja. Yo realmente me formé en el campo de las adicciones, fui pues, durante muchos años educador de Proyecto Hombre y psicólogo allí, y luego posteriormente pues descubrí este mundo y realmente por la necesidad que existe de personas o profesionales especializados en este tema he empezado a aprender, pero yo me defino sobre todo como persona que trata adicciones y ahora por supuesto el tema del suicidio. Efectivamente, y también depende de la zona. Comento que yo trabajo en varias comunidades autónomas y hay zonas donde nos cuesta todavía mucho más hablar de este tema. Por ejemplo, en Jerez somos una ciudad grande, pero realmente venimos de una mentalidad donde solemos muchas veces ocultar las cosas más íntimas y eso hace que aquí o en ciudades muy parecidas con las mismas características de nosotros siga siendo todavía un tabú hablarlo de forma libre. Pues realmente no, yo siempre comento que es algo que es un tema nuevo y que por eso no solemos enterar de esta historia. A partir de la pandemia, por COVID-19, lo que sí se detectó es un mayor número de casos de autolesiones no suicidas, que siendo realmente un problema que tiene una naturaleza parecida, es totalmente diferente. Pero yo siempre comento primero que, por ejemplo, en los años 80 también hubo un número de suicidios entre adolescentes que era mayor y que muy probablemente lo que estamos viviendo es que hoy por hoy se habla más y también como que se señalan más los casos de suicidio. Antiguamente había un fenómeno y es que en muchos casos por la vergüenza y los sentimientos de culpa que sufría la familia se ocultaba y en sitios pequeños también incluso podía pasar por accidente lo que realmente era una conducta suicida. Yo creo que realmente estamos en un buen momento porque la sociedad tiene digamos, un límite inferior que hace muchos años en cuanto a lo que supone, por ejemplo, el suicidio de un adolescente. Pero la cifra, por ejemplo, de menores de 15 años que se suicida, siendo realmente importante, porque nada más que con que haya uno, evidentemente es un drama social, pero es menor del que muchas veces se esperan las personas. No, ojalá consigamos que fueran cero, pero realmente el suicidio es un fenómeno natural y probablemente no exista nunca una sociedad donde haya personas que no opten por salir de su sufrimiento a través de la muerte. Realmente ha cambiado la sociedad en su conjunto. Hace relativamente pocos meses salió el plan de prevención de suicidio a nivel nacional, después de haber estado muchos años reclamándolo. Las comunidades autónomas tienen planes relacionados con el sector de salud y evidentemente también los colegios están... Ayer mismo tuve yo una actividad que organizó el CEP de profesorado aquí en Jerez y se nota que hay muchísimo más interés por intentar abordar estos temas. Y luego a la familia y a las personas afectadas les cuesta menos trabajo hablarlo, pues porque hay una especie de fenómeno donde hay una mayor visibilidad y donde ha dejado de relacionarse necesariamente el tema de tener una idea suicida con el hecho de tener una enfermedad mental o con ser un cobarde. Ha perdido su contenido moral que ha tenido hasta ahora. Pues son muy importantes. Las señales de riesgo todos las tendríamos que conocer. Se denomina alfabetización en suicidio, que es que todas las personas conociéramos cuáles son los síntomas que pueden hacernos señalar la posible aparición de una idea suicida. Y pueden ser de dos tipos. Primero están las verbales. Pueden ser verbales directas, que es decir, pues estoy pensando en morir, la vida no me interesa, la vida no tiene sentido. Y eso ahora es más probable en este fenómeno de visibilización que está haciendo la sociedad de que nos lo dirían directamente. Pero también hay otro tipo de expresiones indirectas que también pueden declarar un sufrimiento interno que sale exteriorizado a través de las palabras. Thomas Joyner, que era un psicólogo que perdió a su padre por suicidio, hizo una teoría muy bonita que decía que había como tres cosas necesarias para que alguien se suicidara. Uno se llamaba pertenencia frustrada, que son expresiones que tienen que ver aquello con estoy solo, nadie me quiere, mi familia no, o sea, soy una... No, eso no, alrededor del amor de la familia y todo este tipo de historias. Y luego había otra cosa que se llamaba carga percibida, que es expresiones como yo soy un estorbo, no sirvo para nada. Pues cuando aparecen estas dos señales, pues tendríamos que perderle el miedo a preguntarle a las personas si han pensado en hacerse daño, incluso si han pensado en la muerte como escapatoria. Pero también hay otro tercer ingrediente y es que son personas que le han perdido el miedo al dolor y a la muerte.
Son personas que a través de sus experiencias han ido experimentando hasta que ha llegado un momento que, o tanto por su impulsividad o agresividad, o simplemente porque han aprendido, le han perdido el miedo natural que tenemos a sufrir, ¿no? de forma física. Esos serían señales indirectas, ¿no? Verbales, porque realmente no se refieren al suicidio, pero se refieren a un sufrimiento interior. Y luego están aquellas conductuales. En general, en mi experiencia personal he aprendido que últimamente me encuentro muchas personas que cuando piensan en la muerte hacen despedidas inusuales, que puedes decirte, me has ayudado mucho, pero no te sientes culpable con lo que va a ocurrir, o que se despiden cuando tú piensas que a lo mejor están expresándose emocionalmente por encima de la situación que está ocurriendo en ese momento. O personas mayores que hacen la herencia con rapidez, que intentan cerrar temas de la última etapa de la vida. Cuando nos sintamos extrañados, igualmente le podemos preguntar a la persona por qué está corriendo. Y luego hay conductas también típicas de adolescentes y de personas mayores, que son personas que acometen conductas de riesgo que pueden ser de carácter de consumo de droga, conducción temeraria o incluso mantener relaciones sexuales sin la protección debida. En algunos casos eso puede ser porque la persona está buscando de una forma activa pues la muerte. Cuando estas cosas ocurren, lo que tenemos que aprender es que debemos preguntar directamente, debemos perderle miedo e incluso nombrar muchas veces la palabra suicidio para que pierda la fuerza que tiene nuestra sociedad como tabú. Eso es un mito. Yo digo que a las personas realmente tendríamos que aprender a no decirle a ese tipo de amenazas suicidas, decirle llamada de atención. Porque si yo le digo una llamada de atención, la persona entiende que lo que tengo que hacer es no atenderle para corregir la conducta. Pero te puedes encontrar con personas que simplemente están demandando ayuda. Entonces a ese tipo de conducta yo prefiero llamarle demanda de ayuda. Cuando la persona te dice que se va a suicidar, aunque sea una conducta incluso instrumentalizada o de manipulación, realmente estamos hablando de una persona que está sufriendo y que necesita ayuda. Después, desde el punto de vista científico, no podemos prever qué personas lo van a hacer y quién no. Por lo tanto, yo abogo porque a todo el mundo se la atienda de la misma manera, entendiendo que evidentemente si es una conducta de tipo manipulativa no debemos caer en la trampa, pero sí preguntarle qué te está ocurriendo, por qué está sufriendo, e intentar ayudarle y hacerle entender que la muerte realmente no es una solución, porque muchas veces los problemas son pasajeros y la muerte es para siempre. Y por lo tanto, antes de pensar en eso, hay muchísimas soluciones que son las que tenemos que defender para ayudar a prevenir el suicidio en nuestra sociedad. Pues lo primero es preguntar y además hacerlo sin ningún tapujo, pero también sin expresión de miedo o de rechazo. Y luego también es muy importante, desde mi punto de vista, la validación emocional. Piensa que te viene un niño que te cuenta que está pensando en la muerte y muchas veces a los adultos nos puede saltar decirle, eso es una tontería, no te preocupes, que la vida es muy bonita, cuando realmente el niño, el adolescente o la niña está sintiéndose fatal y por lo tanto no le llega ese tipo de expresiones, sino simplemente hay que hacerle entender que entiende su sufrimiento, ¿no? Eso es validarlo emocionalmente. Y luego se utilizan las estrategias de escucha empática, de intentar entender lo que la persona te está expresando, porque eso ayuda muchísimo a que la persona descargue su malestar y es como que descargue de forma que va a perder el impulso de la acción suicida. Y después tenemos que también evaluar el nivel de riesgo durante la adolescencia o incluso en otro tipo de edades, porque sobre todo las personas que tienen altas tasas de suicidio son las personas más mayores. La idea de la muerte está conviviendo con su vida cotidiana y por lo tanto en muchos casos se puede hablar y simplemente es una idea. Eso no expresa un nivel de riesgo grande, simplemente es que la persona está sufriendo, pero luego nos vamos a encontrar con personas que tienen planificada la forma incluso en la que van a hacerlo, el método de suicidio, ¿no? Y eso ya es un grado mayor de riesgo, porque realmente estamos hablando de personas que ya no te hablan de la muerte de una manera difusa o puntual, sino que te están hablando que han pensado ya en la muerte como escapatoria y que han pensado en la forma. Y luego aquellas personas que realmente van a necesitar una ayuda profesional sí o sí, aunque a los otros niveles realmente les pueda ayudar, son aquellas personas que han hecho un intento previo. Porque está demostrado que esa es la situación de mayor riesgo, que cuando una persona ha hecho ya un intento, los próximos 6 meses es súper importante prestarle una ayuda especializada porque son aquellas personas que tienen una mayor probabilidad de muerte. Bueno, Serendipia es un proyecto, digamos, personal, en este caso mío, y es una consulta privada realmente. En este caso yo estoy más haciendo esta entrevista, aunque lo hago en mi despacho, en el sentido de que yo soy también presidente de Papageno, que es una asociación a nivel español
que tiene como objetivo prevenir y también atender a las personas que están en duelo por suicidio. Y además se creó con la idea de hacerlo más visible. Realmente, aunque en Serendipia yo trato a personas que tienen múltiples problemas, pero esto nació porque era una forma también de darle un apoyo a aquellas personas que por desgracia no pueden ser atendidas de otra forma. Cuando estamos hablando de una asociación que no recibe subvenciones y que no tenemos otra forma de hacerlo, podemos ayudar a mucha gente. De hecho, tenemos muchísimos grupos de duelo que son con carácter altruista y de personas en riesgo, pero llega un momento donde nos quedamos, digamos, sin herramientas para atender a estas personas que tienen una necesidad mayor y que en muchos casos no encuentran ayuda en el sistema sanitario público. Realmente yo pienso que todos los profesionales tenemos como cierta obligación también de ofrecer ayuda de carácter altruista y combinarlo, hombre, con la necesidad que todos tenemos realmente de, bueno, de cubrir nuestras necesidades y también de desarrollarnos profesionalmente. Ahora, por ejemplo, especialmente estoy también en el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y participo como mismo en un grupo de trastornos límites de la personalidad, que son personas que muchas veces están incluso no diagnosticadas, pero que tienen un nivel de sufrimiento muy grande y que se relaciona mucho con el tema de la conducta suicida. Y yo, en parte desde mi perspectiva profesional y en parte también por experiencias que me han pasado a nivel personal, pues estoy especialmente interesado en atender a este tipo de perfiles. Y por ejemplo también estamos trabajando y colaborando con una asociación que es a nivel español, que se llama Fede Padual, y que aquí en Cádiz tiene grupos de ayuda mutua, que son personas que sufren una patología dual que combina un trastorno mental con un trastorno adictivo y que son también personas que encuentran dificultades para encontrar a profesionales especializados. Realmente yo creo, como comentaba al principio, que para mí la psicología es casi un estilo de vida y bueno, pues he ido intentando combinar mi faceta más altruista con mi faceta profesional, que evidentemente también estoy muy interesado digamos, en progresar. Pues mira, la Asociación Papageno nació en 2019 y al principio solo teníamos el interés de darle una mayor visibilidad al suicidio. Antes de la pandemia del suicidio no se hablaba y nosotros vimos que era importante hacerlo. ¿Qué nos ocurrió? Que cuando empezamos a hacer publicidad del tema del suicidio, pues yo siempre cuento que una señora de Sevilla nos llamó y estaba en duelo por suicidio, había perdido en este caso fue a su hermano. Y yo, pues entonces no estábamos nosotros haciendo nada en ese sentido y la asociación más cercana estaba en Madrid. Y entonces lo que le dijimos que se tenía que ir a Madrid a que la trataran una vez al mes, total, que eso era como decirle que no le íbamos a ayudar. Como yo tenía una larga experiencia en grupo de ayuda mutua, pues opté por intentar echarles una mano y se creó un grupo en Cádiz, que era a nivel provincial, que ahora estamos desarrollando aquí en Jerez gracias a la colaboración del ayuntamiento. Porque nos cede un local 2 horas al mes, total, que gracias a su colaboración pudimos hacer un grupo. Los grupos de ayuda al duelo por suicidio, aunque el duelo es un proceso natural y no es una enfermedad, son necesarios porque aquellas personas que han perdido a seres queridos por suicidio no encuentran el apoyo social necesario, como puede ocurrir con otras causas de muerte, como puede ser, por ejemplo, el cáncer. Y es porque como todavía es una conducta que está tremendamente estigmatizada, pues muchas personas no se atreven, por ejemplo, a dar el duelo o a acompañar, o porque muchas veces es un fenómeno desconocido. El grupo tiene dos objetivos principales. Uno, hacer un apoyo para que tú te puedas expresar libremente aquellas emociones que más se relacionan con la muerte por suicidio, que son, por desgracia, la culpa y la vergüenza, además de la rabia y otro tipo de emociones. Expresarlo te ayuda y también a que aprendamos recursos para afrontar el duelo cuando nos viene, porque ahí se combina personas que llevan más tiempo con personas que por desgracia han vivido el suicidio de su ser querido, pues justamente incluso ahora están llamando personas que lo han vivido en la última semana. Son grupos que al principio, aunque había una evidencia científica de que funcionaban, lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y proyectos europeos también en ese mismo ámbito, pero que nosotros no sabíamos si iba a funcionar por nuestra cultura. Pero bueno, eso fue creciendo y ahora tenemos grupos en Córdoba, tenemos varios grupos en Sevilla, tenemos uno online, también estamos en Vigo, total que hemos ido viviendo que realmente funcionan y por lo tanto pues reúnen características de que hay personas que están viviendo el mismo problema y por lo tanto son grupos de carácter empático,
también con una aproximación profesional, porque todos nuestros profesionales son especialistas en el tema, sobre todo psicólogos, pero también tenemos compañeros que son médicos o doctoras en este caso, y combina ambos, digamos, aproximaciones que para mí son acertadas, una aproximación profesional y de formación, porque yo creo que en esto no vale solo el buen corazón, sino que tenemos que estar debidamente formados, con también la empatía que supone el que la persona que está enfrente tuya te va a entender perfectamente, porque por desgracia ha pasado por el mismo camino que tú. Pues mira, realmente es un tema extraño porque yo, aunque cuando era pequeño he conocido a personas relativamente cercanas que murieron por suicidio, era un tema ajeno a mí, porque no he tenido familiares cercanos. Fue porque hablando con un compañero de un tema, él me comentó el tema de que había mucho suicidio dentro de la Guardia Civil. Y a mí me impactó porque yo ya llevaba 20 años trabajando, o llevaba 15 o 20 años trabajando, y dije, bueno, ¿cómo puede ser que yo sea psicólogo y no haya escuchado nunca hablar de eso? Pues reunía dos tabús, ¿no? El primer tabú era hablar del suicidio y el segundo la Guardia Civil, porque es un cuerpo muy importante para la historia de España, pero realmente todavía tiene una forma de funcionamiento algo endogámica, incluso anclada en los valores de su origen, ¿no? Del siglo XIX. Y allí se vivía un poco el suicidio desde un punto de vista al principio como de carácter moral, que parecía que era algo como sucio, ¿no? O moralmente desagradable. Y ahí empezó mi historia. En 2016 se publicó un libro sobre el suicidio dentro de la Guardia Civil. Claro, y eso fue un poco chocante, ¿no? Por lo que estamos hablando. Fue un libro que, bueno, tenía sus dificultades porque era un mundo que estaba muy oculto, pero que realmente tuvo cierta relevancia porque, bueno, se trabajó incluso desde el terreno político para intentar mejorar la situación. Y ahí yo me di cuenta que había muchas personas que trabajábamos en ese tipo de temas, pero que no estábamos juntos. Y por eso se creó la Asociación Papageno. Ya digo que la Asociación Papageno en principio tenía un objetivo de pura visibilidad, pero yo cada día me doy cuenta que me cuesta muchísimo trabajo a nivel personal darle la espalda a las personas que sufren. Esta mañana, por ejemplo, cuando me despertaba me llamaba alguien con un problema o sea, con su pareja, con un problema importante. Y como que digo, ostras, ¿le ayudo? Porque no, nuestra asociación está muy limitada, por lo que estábamos hablando antes. La inmensa mayoría somos profesionales que tenemos nuestra vida profesional solucionada fuera. Al ser todos profesionales se hace complicado el combinarlo con este tipo de tratamiento. ¿Qué ocurrió? Que durante muchos años estuvimos trabajando y seguimos en colaboración con el sistema sanitario público de las diferentes comunidades autónomas donde estamos trabajando. Pero hay veces que tenemos que combinar las acciones y eso hizo que nosotros tuviéramos que dar un paso adelante y ofrecer servicios directos. Empezamos con los grupos, nosotros nunca teníamos planteado hacer ese tipo de grupos, pero esto fue creciendo y nos dimos cuenta que existía esa necesidad hasta que llegamos a tener 10 o 11 grupos. Y luego lo que nos ocurrió es que tuvimos que dar otro paso adelante, sintiendo que nuestro papel no era atender directamente a personas que tenían situaciones de riesgo, nos encontrábamos con mucha gente que siendo bien atendidos por el sistema sanitario, pero necesitaban algo más, que eran una especie también de grupo de ayuda mutua. Y entonces creamos uno, que en este caso es online, porque participa personas de toda España, donde están personas que tienen conducta suicida y que trabajan juntos aspectos que tienen relación directa con buscar nuevas formas de afrontar su ideación suicida sin necesidad de pensar en la muerte. Así nacimos y realmente ahora mismo vamos a sufrir una crisis, es pensar si realmente tenemos que pasar a un tipo de asociación que dé servicios directos ya sin tapujos, ¿no? De forma directa, o realmente quedarnos como una asociación que en principio tenía un carácter más de tipo reivindicativo. El año pasado incluso tuvimos la oportunidad de estar en el Senado, yo en este caso como presidente participé y esa parte es importante, pero nos parece como que hay algo cojo, ¿no? Que es realmente decirle a las personas que pidan ayuda, pero luego ser nosotros incapaces de darle esa ayuda que nosotros mismos promulgamos. Y por eso estamos intentando esta mañana hablando con la Junta Directiva una especie de equilibrio, de que realmente creemos la necesidad de pedir ayuda, pero también la necesidad de poder ofrecer ciertos servicios. Y eso pues provocó una crisis dentro de una asociación porque en principio no era nuestro objetivo final. Los medios de comunicación son súper importantes en la prevención del suicidio, porque los fenómenos sociales están muy imbricados en la forma en que los medios lo presentan a la sociedad. De hecho, nosotros desde nuestra asociación, desde el principio, le hemos dado muchísima importancia a cómo
eh, se transmite a través de los medios de comunicación el tema del suicidio, y es porque desde hace muchísimos años se ha demostrado que la forma en la que se habla del suicidio a través de los medios de comunicación influye en las tasas de suicidio de una sociedad. Hay dos efectos. El efecto Werther, que toma su nombre de una novela que escribió Goethe en el siglo XVIII, donde un personaje se suicidaba por un problema de amor y fue un bestseller. En el siglo XVIII la literatura era una fuente de comunicación con todo tipo de clases, sobre todo evidentemente con aquellas que estaban más ilustradas. Y se vio que a través de ese personaje esa conducta se imitaba, pero no solo que se imitaba, que se subió el número de suicidios, sino que lo hacían de la misma forma, en este caso fue con un arma de fuego, imitaban la forma de vestir de este personaje e incluso algunos dejaron la nota de suicidio explicando que lo hacían, o sea, que lo hacían en imitación de este fenómeno. Años después, en 1900, en la década de los 70 del siglo pasado, un autor encontró que aquella forma de transmitirlo de forma sensacionalista fomentaba el aumento de suicidio, y eso es algo ya que está totalmente demostrado, aunque muchas veces se sigue haciendo. Fue un autor que se llamaba Phillips, y la Organización Mundial de la Salud utilizó un término que se llama papageno, que es el nombre de nuestra asociación, que es un personaje de la flauta mágica de Mozart, que es una ópera, donde este personaje también tenía un problema de amor y, perdón, tres personajes de la obra le ayudan a que no se suicide. Pues esa palabra se toma como el efecto preventivo que tienen las asociaciones. El fenómeno es tan importante que nosotros desde nuestros inicios, este año ya será la 5ª edición, cada año hacemos un concurso o un premio que premia a aquellos profesionales de los medios de comunicación que mejor tarea preventiva hacen a través de sus medios de comunicación. Porque la forma que tienen de transmitirlo es uno de los instrumentos que nosotros tenemos clave para intentar reducir a nivel comunitario las tasas de suicidio. Pues mira, curiosamente mis padres ambos fallecieron, y me acuerdo mucho de mi padre porque mi padre fue huérfano, o sea, desde joven, y él que nos enseñó sobre todo es digamos, a buscarnos la vida desde muy jóvenes, y aunque él nos cuidó y nos ayudó muchísimo evidentemente, nos enseñó a ser independientes en la forma que teníamos de afrontar los problemas de la vida cotidiana. Y siempre incluso hacía bromas sobre el tema, que yo recuerdo con mucho cariño, porque desde pequeño él nos explicaba que iba a estar ahí, pero que éramos nosotros los responsables de buscarnos la vida, ¿no? Pues de mi infancia quizá el barrio donde vivía. Yo vivía en el barrio de la Barriada Domé, y recuerdo con muchísimo cariño a mis vecinos y las vivencias que teníamos, porque entonces era un sitio donde se podía vivir en la calle, era un sitio cerrado, porque había que entrar, solo había un camino de entrada, y todavía no era lo que nos ocurre, que vivimos que en nuestros barrios ya se han convertido en sitios realmente para que vivan nuestros vehículos y nuestros coches, y ya es poco probable que te encuentres a muchos niños jugando en la calle, porque incluso te pueden encontrar el típico cartel este de prohibido jugar a la pelota, ¿no? En ese barrio que yo recuerdo con mucho cariño, no sé cómo está ahora la cosa, pero realmente nosotros jugábamos en la calle. Y eso pues lo recuerdo con muchísimo cariño, porque era como una visión comunitaria de la vida, ¿no? Como si fueran una tribu. Y de hecho yo, aunque no me relaciono ahora con muchas personas de allí, pero es como un signo de identidad, ¿no? Escuchar que alguien era de aquel barrio es como sentirte parte de su vida, ¿no? Pues la verdad es que no. Le tengo mucho cariño, y es verdad que es una manera incluso de recordar la vida familiar, y es verdad que le pongo mucho cariño, pero mis actividades profesionales impiden que muchas veces, normalmente cuando yo cocino es cuando tengo menos estrés y los fines de semana, y entonces eso hace que no tenga mucha práctica. Pero sí es verdad que, por ejemplo, aunque yo cuando era pequeño no lo comía, ahora por ejemplo hago ajo campero, y es verdad, bueno, pues no sé si lo harán por cariño, que mi familia lo recibe con mucho agrado. Pues mira, en Jerez hemos aprendido mucho sobre la cocina, y realmente a mí los bares me gustan. Yo no soy un gran gastrónomo, tanto ni en hacer comida ni en comer yo, ¿no? Pero realmente a mí me gustan más los bares que son caseros. ¿Sabes? Los mostos, por ejemplo. En general, los mostos a mí me atraen porque, bueno, dan de comer, pero es una comida de carácter casero.
Y por lo tanto yo cuando me habláis de ese tipo de situaciones, que hable de bares que me gustan, pues defiendo aquella comida más tradicional que pueda haber. Pues yo aprendí en casa a hacerla sin cebolla. Recuerdo que incluso mi madre ganó un premio en el barrio por una tortilla que hizo y la recuerdo con muchísimo cariño. En mi casa se comía mucha tortilla, pero ahora realmente, aunque lo recuerdo, si me te das a elegir, elijo cebolla. Y de eso ayer comí tortilla con cebolla. Pues probablemente Napoleón. Y es curiosamente porque aunque es un personaje que en determinados círculos se puede ver como algo negativo, me parece una persona interesante. Pues porque forma parte de la historia de Europa, por ejemplo. Y sí me interesa muchas vivencias que tuvo. Pues mira, realmente ahora lo último que he hecho es boxeo, algo que va incluso en contra de mi personalidad. Y realmente ahora no lo estoy haciendo, pero creo que lo que tendría que recuperar, porque pienso que la actividad física contribuiría enormemente a que mi calidad de vida fuera mayor. Si entonces si me habla, por supuesto boxeo sin contacto, no me va a ver jamás en boxeo con contacto. Pero me parece que es una forma de liberar estrés y bueno, me gusta. En casa hay dos gatas. Yo siento que forman parte de la familia, pero sí es verdad que cuando hablan de las familias estas interespecies, donde se considera a los gatos, yo sí considero que son una especie diferente, aunque les tengo mucho cariño y las cuido. Son las primeras mascotas que tenemos y creo que dan muchísimo afecto y te dan una oportunidad también de crecer incluso como ser humano, pero realmente no soy muy amante de las mascotas. Pues probablemente el verano, pienso que en nuestro digamos, espacio cultural es una oportunidad que te da miles de oportunidades, valga la redundancia, de estar con otra gente, algo que me gusta, y sobre todo la Navidad, aunque realmente muchas veces lo relacionamos con eh, cosas tristes, ¿no? De carácter melancólico, pero la Navidad pienso que es una fecha que si recuperara su sentido primigenio, incluso cuando no somos personas de carácter religioso como yo, pero es una época muy bonita para vivirla incluso en familia. Pues probablemente como psicólogo convencido, entrar en la mente humana siempre me ha atraído enormemente el saber lo que piensan las personas y probablemente sería eso, ¿no? Adivinar lo que estás pensando en este momento. Espero que sea, bueno, solidaria. Pues quizás yo pienso que el altruismo puro es complicado porque cuando yo soy solidario siempre he pensado que recibo muchísimo más de lo que en principio doy, pero probablemente ahora, aunque va muy en contra de lo que yo pensé al principio, pienso que debo aportar algo de la experiencia que yo tengo en la prevención del suicidio. Y creo que va a ser dentro de Papageno, de la asociación que tenemos, que antes he comentado. Pues la han cambiado totalmente. Ahora se habla de relaciones líquidas. Son relaciones que no tienen nada que ver con el tema que nosotros hemos vivido, ¿no? Donde eran relaciones de un tú a tú. Realmente hoy un adolescente se puede enfrentar, por ejemplo, a Instagram y tener miles de amigos, que eso nosotros no lo hemos vivido. Que son realmente, no son amigos, son ni siquiera muchas veces conocidos, pero nos permite vivir de una forma totalmente diferente lo que son las relaciones sociales. Es verdad que es una fuente de riesgo porque hay muchas personas que incluso muestran síntomas de adicción frente a este tipo de tecnología, pero también es real que han cambiado cosas en positivo, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, que se puede difundir enormemente. Pues realmente soy más de radio, es curioso, porque yo viajo mucho por mi trabajo y eso me da una oportunidad de estar aprendiendo a través de programas de radio. Además, a mí siempre me ha producido la radio como si esta nostalgia. El otro día vi la entrevista que le hiciste a Esteban y yo recuerdo haber colaborado en su momento cuando trabajaba en Onda Jerez y recuerdo aquello con mucho cariño. Yo era muchísimo más joven y me encantaba eso de escucharme en la radio, ¿no? Pues yo no soy muy de música, pero realmente ahora mismo, por ejemplo, Joaquín Sabina siempre ha sido para mí uno de los mejores cantautores españoles. Me gustan más las películas porque no tengo continuidad, incluso no suelo ver el final de las películas. Cuando conozco la trama muchas veces dejo de verlo. Lo que me interesa es más la historia que el final, que muchas veces es muy predecible. Recuerdo mucho, con mucho cariño la película Tomate Verde Frito. Esa la vi hace muchísimos años, pero lo recuerdo con mucho cariño esa película. Yo creo que es la ilusión de mi vida. Muchas veces cuando estoy mal, el libro es mi refugio. De hecho, incluso cuando yo era joven y llegaba tarde, antes de dormir tenía que leer, incluso aunque cuando llegaba de madrugada. Pues el libro Cien años de soledad, creo que es el libro que me he leído más veces
y que al que recurro o sea, durante el tiempo lo he leído en varias ocasiones y siempre aprendo algo nuevo. Pues es de Jerez. Yo siempre pensé que lo adecuado era irse de joven de Jerez, no lo viví, y luego volver, porque pienso que es un sitio donde se vive bien y donde están las personas a las que yo quiero y que es el sitio donde nací. Para mí es muy importante. Pues quizás lo que hablábamos antes, ¿no? La historia del cómo vivimos cara a. En muchas ocasiones veo que aquí en Jerez nos importa mucho más lo que piensan los demás que nuestra propia vida, pero en general yo digo que aunque no he vivido nunca fuera, pero viajo muchísimo y pienso que nosotros no sabemos lo positivo que tiene el lugar donde vivimos. Pues probablemente a un país que fuera muy diferente. O sea, en los países que conozco, Noruega me resulta tremendamente atractivo y lo último que hemos viajado ha sido a Cracovia y me impresionó porque forma parte de la historia. Por desgracia allí está también el campo de Auschwitz, ¿no? Y a mí la historia de la Segunda Guerra Mundial me interesa mucho porque creo que tenemos mucho que aprender. La playa, pero la playa en invierno, es curioso. Yo, aunque antes dije que me atrae, yo soy una persona muy introvertida y no me gusta, siempre voy al contra de la gente, aunque realmente necesito evidentemente tener cerca a las personas a las que quiero. Pero la playa es un sitio en invierno donde tú te puedes mostrar como tú eres realmente. Bueno, Dani, ¿has estado cómodo en la entrevista? Perfecto, cómodo, aunque un poco nervioso porque sé que, bueno, que nos van a ver, pero contento de poder dar mi experiencia. Muchas gracias. A ti.